Bien, pues muchas gracias, Fernando, porque has robado ya mucho tiempo, ¿verdad? Debía haber sido más corto, en el sentido de que, bueno, la presentación causa siempre expectativas, a lo mejor muchas veces no fundamentadas, pero en fin, voy a intentar contar una historia muy distinta a la que se cuenta normalmente. Cuando John Maynard Keynes, el economista más influyente de prácticamente el siglo XX, publica en el año 1926 un artículo que se llama El final del laissez-faire, pone de manifiesto dos cosas importantísimas. Una, que el dogma que ha guiado los destinos de la economía capitalista en los últimos años, en el periodo de entreguerras, ha muerto, y la resistencia al cambio de los científicos sociales, en este caso los economistas neoclásicos de moda en aquella época, niegan la existencia de la crisis y cuando la reconocen le atribuyen la crisis al comportamiento malo de los salarios, sobre todo de la mano de obra. Cualquiera que se acerque hoy a la actualidad también descubriría paradójicamente esa misma sorpresa. Ha caído todo, el sistema ha quebrado, pero la fe es inquebrantable en el sistema. Es más, cuando la gente espera soluciones, la espera de quienes han provocado la crisis. Es decir, que se espera regular el aparato financiero, el marco financiero de la gente que ha provocado la crisis del sistema financiero. Se espera una re-regulación de la actividad económica de gente que ha provocado la quiebra de esa actividad económica. Quiere decir que más que una actividad científica reconocida, empíricamente demostrada, la cosa es materia de fe. Precisamente al ver que la cosa es materia de fe, que la quiebra sistemática de las teorías no hace que se cambie de tercio y se vaya a buscar teorías alternativas, hace que yo me plantee, esto debe tener un fundamento teológico, porque científico no es. Bien, el tema es que descubro unos textos que me permiten plantear el tema así. Y he puesto capitalismo como religión, la teoría económica dominante, como rama de la teología, apoyándome en los textos de dos gigantes del pensamiento. Uno, del pensamiento filosófico, absolutamente desconocido, Walter Benjamin. Walter Benjamin, en el año 21, cuando hay economistas teóricos que están decretando la crisis sistémica del capitalismo, Walter Benjamin se deja unos papeles olvidados en Portbou, se suicida y escribe un texto que se llama El capitalismo como religión, en el que se pone a trabajar, a indagar sobre lo inhumano del sistema capitalista. Más adelante, en los años 60, la gran economista Joan Robinson, otra olvidada interesadamente, quizás era mujer, en un tiempo ha sido solamente premiada con el Nobel, solo una mujer en toda la historia, Eleanor Ostrom, hace un par de años. Joan Robinson se detiene en dos aspectos importantes que a ella le preocupaban: la situación de la economía y la situación de la enseñanza de la economía. Y estudiando eso, llega a la conclusión: hoy la economía es un grupo de conjuros. Esto más que economía, más que una actividad científica, es una rama de la teología. ¿Qué hace que la gente de manera sistemática repita esos conjuros y sean la academia, sean lo dominante en la actividad científica? Esa es la pregunta que se hace ella y ahora veremos cómo la responde. Pues bien, si nosotros aceptamos la idea de Benjamin y la idea de Joan Robinson de que estamos en presencia de una religión y de una rama de la teología, su discurso, su brazo teórico, esa religión tiene que tener templos, sitios de culto, perdón, es que he tenido 4 horas de docencia esta mañana, sitios de culto, sacerdotes, dogmas e incluso un tribunal de la Inquisición que impida que cualquier hereje critique los dogmas establecidos y lo condene a la hoguera, o en todo caso al ostracismo, como decía Heilbronner. Economistas que han dicho mucho,
pensadores que han dicho mucho, como ha dicho Fernando, se les desprecia, se les coloca en el submundo de la economía, se les tacha de heterodoxos o de no científicos. Se les echa del templo como Jesús echó a los mercaderes. Bien, la idea entonces sería poner de manifiesto que la economía efectivamente es una rama de la teología, que es el discurso ad hoc de un sistema que tiene unas lógicas de funcionamiento que habría que descifrar, que ese sistema teológico, religioso, insisto, tiene sus templos, sus predicadores, sus dogmas, incluso su tribunal de la Santa Fe. Habría que poner de manifiesto también los efectos que tiene que el fundamentalismo religioso capitalista se lleve a cabo, porque está teniendo efectos muy peligrosos para la salud. Me remito al último libro, El precio del rescate, los costes del rescate, hecho por unos médicos ingleses recientemente. Tiene costes para la salud y también de camino, como tercer objetivo, rescatar del olvido a esos herejes del pensamiento económico, filosófico, político, etcétera, que han hecho tanto por la sociedad y que tienen tan poco reconocimiento. Bien, el capitalismo como religión. Bien, como decía antes, cuando Benjamin escribe su artículo Capitalismo como religión, lo que intenta contar es que el capitalismo precisamente es un culto, una religión que dirige a la humanidad hacia la casa de la desesperación. El mejor estudioso de ese texto, el filósofo italiano Giorgio Agamben, precisamente hace suya esa tesis, esa hipótesis, mejor que tesis, y dice que el capitalismo es una religión cuyo culto es el dinero. Estamos hablando de un texto de 1921, rescatado en el año 2012 por Giorgio Agamben. La sorpresa para este filósofo italiano es que una sociedad que se presume laica adore de esa manera el dinero, ese Dios, dinero. Pues bien, si hoy tuviéramos que decir cuál es el nuevo templo y cuáles son los nuevos sacerdotes, también nos lo dice muy bien Giorgio Agamben. Es el poder financiero el que ha capturado ese Dios y ha, de alguna manera, capturado con él el futuro, por lo que vamos a comentar. Al gobernar el crédito, gobierna todo, gobierna lo que le llega a los estados y a los individuos y el precio que tienen que pagar por ello. El nuevo Dios de dinero tiene, insisto, un templo y unos sacerdotes que convocan a ese templo a la oración. El último artículo de Giorgio Agamben, Crédito, Fe y Futuro, no deja ninguna duda. No se puede, dice Agamben, entender el significado de la palabra futuro sin entender una que normalmente la identificamos con la esfera religiosa, la palabra fe. Dice que sin fe o confianza no hay futuro, eso es verdad. ¿Qué podemos esperar del futuro si no creemos en ese futuro? Pues bien, como decía, hoy la materia de la fe se dirime en ese templo que es la banca y los que convocan a la oración son los nuevos sacerdotes, que ahora haremos una breve descripción, un breve bestiario de sacerdotes del culto del dinero. He puesto una viñeta de Forges en la que, como veis, dos náufragos de estos que pone Forges están en el desierto y se sorprenden de que hay banca y han tenido uno que dar la dación, ha tenido que dar una pierna. Esa es la banca como ha planteado antes Alberto. Y he puesto trapezates pisteos porque es un apelativo que tiene la banca de crédito en Grecia. Es decir, Giorgio Agamben se refiere a un estudioso de la historia de las religiones, David Flusser, que estaba investigando la palabra con la que Jesucristo y sus discípulos designaban la fe. Esa palabra era pistis,
Paseando por Atenas, este hombre de pronto alza la vista y ve trapeza tespisteos, banca de crédito. Y ahí es donde se da cuenta de que el dinero es la materia F del momento. Quiere decir que este investigador de las religiones en ese momento se da cuenta realmente del significado de la palabra pisti, la palabra fe. Bien, como decía, el dinero es objeto de culto. Y donde decía Benjamín que se manifestaba el espíritu del capitalismo eran los billetes de banco. El capitalismo, insisto, entonces ya tenemos un objeto de culto que es el dinero en su forma, diríamos, en su forma material son los billetes, y hoy sería el sacramento de la Iglesia Católica. Pues bien, ahí tenemos también una viñeta del Roto en la que nos dice: dejaros de, no se ve, no sé si se ve mejor ahí, porque aquí no se ve, déjense de perdón de los pecados y perdónenle la hipoteca. Yo creo que es mucho más serio que le perdonen a la gente la hipoteca que los pecados. Pues bien, el Roto, como sabéis, es el gran científico social del momento y hay que rendirle. Bien, como dice Agamben también, hoy Washington, Franklin, los padres de la patria han sustituido a los santos en los billetes. Es decir, ese culto se manifiesta en esos billetes con la efigie de esos nuevos santos que son los padres de la Iglesia. Pero el dinero, y sobre todo lo que me interesa poner de manifiesto aquí, aparte de objeto de culto, es un poder sobre el futuro. Sobre el futuro. Con el dinero, lo que yo tengo es un poder de compratensión sobre el trabajo presente y sobre el futuro, sobre los productos de ahora y sobre los del futuro. Productos que pueden estar producidos por trabajadores que todavía no hayan nacido. Es decir, que el dinero ligaría el presente con el futuro, haría el milagro de poder adquirir bienes que ni siquiera se han producido todavía. ¿De acuerdo? Luego, el dinero es fundamental. Y el ámbito donde se mueve el dinero es el mercado. Allí es donde están los aspectos cuantitativos. Allí es donde el dinero compite hoy con las materias primas, compite con los bonos, compite con otro tipo de fantasmas, de seres fantasmagóricos, fantasmales, que no tienen ni siquiera ser, no tienen cuerpo, pero que se manifiestan en el mercado. Pero es que además, desplazando lo cualitativo, las personas, se desplaza todo lo que tiene que ver con las personas. Hay temas que en las facultades de económicas no se comentan ni siquiera como comentario: la pobreza, la desigualdad, la distribución, etcétera, etcétera. Al ir enfatizando en lo cuantitativo, se va dejando de lado lo cualitativo, lo que quiere decir también las personas. Lo decía muy bien el Roto también, no he querido traer la viñeta. Detrás de la estadística hay personas, pues que se aparten. Es decir, esa es la idea. A mí me da la sensación del ojo de Dios en lo alto de la pirámide. No sé lo que veis vosotros. Luego, el dinero como símbolo y el billete como reflejo del espíritu, creo que está bien en ese billete de dólar, ese billete de, si el dinero es el culto, lógicamente el dólar, yo tendría que decir que es la religión verdadera, ¿no? El euro, bueno, pues es una religión, diríamos una secta todavía, pero el dólar es la religión. Bueno, dogmas, predicadores, feligreses. ¿Cuáles son los dogmas? ¿Cuáles son los predicadores y cuáles son los feligreses? Lo que sí está claro es que de la retórica religiosa en economía se utiliza mucho, pero también de la geográfica, turbulencias monetarias, sacrificio. Yo creo que es la palabra que más se usa desde el poder. Tenéis que sacrificaros para luego, ¿no?,
Nos sacrificamos ahora, crecemos y luego repartimos. Lo que pasa es que cuando llega el reparto hay otra crisis. Y entonces otra vez se exige sacrificios de doncellas y de gente que no son doncellas. Es decir que, fijaros, porque referencias al capitalismo como religión, a la economía dominante como religión, hay muchas a lo largo de la historia del pensamiento. Voy a poner ejemplos, por ejemplo, el de Alain Mink, un librito que merece la pena porque dice él que es una historia personal del pensamiento económico y se llama Los profetas de la felicidad. Los economistas son profetas de la felicidad. Es una extraña religión, dice Alain Mink, porque entre la abstracción de la teoría y la realidad hay un mundo. Es decir, que estamos en la investigación en el marco esotérico y cómo llegamos a la realidad con ese marco. Luego, la distancia entre la investigación económica y la realidad que pretende investigar es tan grande, se han separado tanto que ya son dos maneras de entender la vida. Ninguna ciencia, ni siquiera las matemáticas, la física, etcétera, sueña con esa relación, dice Alain Mink. Ni siquiera los físicos son capaces de establecer una relación entre la abstracción y la realidad como la pretende hacer la ciencia económica. La teología económica. Bien, al establecer esa clave en términos de religión, también está estableciendo pues toda la parafernalia de las religiones, lo que estábamos comentando antes, sacrificios y todo lo que viene aparejado a la palabra sacrificio, futuro. Pero es que además la teoría económica actual, que se pretende incuestionable, está negando la ciencia. Si yo hablo de dogmas, ¿cómo voy a hablar de ciencia? Si el laissez-faire es un dogma, ¿cómo voy a creer yo que eso es una teoría científica? Si se niegan una a otra. Eso es, como dicen ahora, un oxímoron. Es una negación de los términos. Eso no puede existir. Otra palabra que hemos adoptado los economistas, algunos economistas, Stiglitz, Atilio Borón, etcétera, es la palabra fundamentalismo, que tiene su origen en la defensa a ultranza de la Biblia en el cristianismo a principios del siglo XX en Estados Unidos y que hoy nosotros utilizamos, por lo menos los que estamos aquí, para describir a los que tienen fe inquebrantable en el mercado o en el consenso de Washington o en cualquiera de los dogmas de la austeridad, etcétera, etcétera, que están en boga en la actualidad. Bien, dogma, como sabéis todos, es un sistema de creencias que está basado en la fe, no en la evidencia científica. Luego, insisto, desde que nosotros aceptemos teoremas, dogmas, etcétera, en la ciencia económica, estamos aceptando su categoría de religión, su categoría de teología. O desmantelamos ese discurso o seguimos confesando con ese discurso. Bien, fijaros también Galbraith, otro hombre que podía haber sido premio Nobel 10 o 12 veces y que fue despreciado ampliamente por la academia. Dice que es una extraña religión, la teología del laissez-faire, le llama él. La creencia en que los mercados no regulados llevan al crecimiento y, en definitiva, a la distribución de la renta, etcétera, es una teología. El mito del crecimiento, como dicen los teóricos del decrecimiento, es eso, es un mito. Es la creencia de que el mundo va a llegar al paraíso si sigue las coordenadas de la teoría capitalista del crecimiento, las teorías del crecimiento convencionales. La teología del mercado total, la creencia que el mercado autorregulado tiene otro efecto colateral. Si nosotros creemos que los mercados funcionan autorreguladamente, que se autorregulan, eliminamos la existencia de crisis del discurso. Quiere decir que para un economista fundamentalista del mercado convencido, las crisis no existen o no deben existir. Por eso no es extraño que en la academia nadie haya reaccionado al tema de la crisis y menos que haya análisis sistémicos de amplio espectro sobre la problemática de la crisis. Son aspectos parciales, ha sido el sistema financiero, No. Como veréis ahora, son muchas lógicas en juego las que han llevado a la crisis, porque además el capitalismo lleva a la crisis de manera periódica, por su forma de funcionar. No es una crisis del sistema financiero, es la consecuencia de una manera de funcionar. Quiere decir que el problema
de la crisis lo sustituyen los economistas convencionales por desequilibrio momentáneo hasta restaurar el mercado autorregulado. Es una teoría de Jean-Baptiste Say del 1803 que todavía los fundamentalistas comparten. Es decir, creen en ella. ¿De acuerdo? Pues bien, lo que comentaba al principio, ni la quiebra del sistema financiero, ni la quiebra de los mercados, hace que los economistas pierdan su fe en el sistema. Es más, viendo los últimos premios Nobel, estaréis de acuerdo conmigo en que se ha premiado incluso a uno que sigue diciendo que los mercados financieros son eficientes, que tienen información, que es captable por los individuos, etcétera, etcétera. Bien, hasta hace muy poco los textos de historia del pensamiento se llamaban historia de las doctrinas. Sin palabras, ¿no? Historia de las doctrinas. ¿Eso qué significa? Porque si a mí voy a clase y veo que el profesor me dice que es de historia de las doctrinas, pues lo primero que voy a pensar yo, este hombre nos va a hacer comulgar todos los días. Y es eso. Claro. Historia de las doctrinas. Pero es que además, el primer texto de manual de economía de la historia se llama Catecismo de Economía. Es decir, ¿qué es la economía? La economía es tal, tal. ¿Cómo podemos llegar? Así está hecho, en forma de pregunta-respuesta, Jean-Baptiste Say, el autor más influyente en España en toda la historia del pensamiento económico. 32. Predicadores. He puesto un pequeño bestiario por hacerle un homenaje a Martín Seco, que el año 2010 saca un librito que se llama ¿Para qué servimos los economistas? Y entonces hace toda una exhibición de posibles tipos de economistas. Él le llama los distintos gorros de los economistas. Bien, la pregunta se la hace Ricardo Petrini. ¿Quiénes son estos magos? ¿Quiénes son esta gente? ¿Dónde se forman? ¿Con qué libros? ¿En qué universidades? ¿Cómo es posible que se equivoquen tanto con esa formación que tienen? Pues bien, fijaros, Stigler, en un libro que se llama El economista como predicador, habla de predicadores y sermones. Alain Min, como decía antes, profetas de la felicidad. Agamben, desacreditados pseudo-sacerdotes. Lóbregos, como decía la economía, la ciencia lúgubre, la ciencia negra, oscura. Funcionarios de las empresas de rating. Y Martín Seco dice, experto ante servicios de estudio, economista de organismos internacionales, funcionarios, economista universitario. Es decir, ese es el bestiario de economistas. Ahí tenéis toda una gama de economistas, más o menos mercenarios, más o menos firmando informes de gente que les paga, etcétera, etcétera. Así cuando salen esos economistas del FEDEA, etcétera, o de los grandes centros de estudio, tenemos que ver la filiación para ver qué van a decir, ¿de acuerdo? Bien, ¿quiénes son los feligreses? Todos. El capitalismo está mal analizado porque casi todo el mundo confunde el capitalismo con un sistema de producción, pero es que produce individuos también. El capitalismo va generando mercancías y va mercantilizando a los individuos también. Va generando un esquema de valores funcional con el sistema. Es decir, yo no puedo producir bienes y servicios si no convenzo a un grupo de personas para que los compre y para que además disfrute tanto comprándolo que incluso llegue a convertirse en un obseso de esa compra. ¿De acuerdo? Luego los feligreses los va a ir creando el capitalismo a medida que va evolucionando, va creando su núcleo de adictos a la oración esa del sacerdote y a la adoración del dinero, del consumo, etcétera, etcétera. John Lucas llamaba a ese fenómeno típico del capitalismo la reificación, es decir, la cosificación de los individuos. Y Marcuse llegó un poco más lejos, el hombre unidimensional, es un hombre de pensamiento único que no tiene otra visión en el mundo que consumir en el sistema capitalista. Veréis que estoy restaurando al lugar que les pertenece a autores que han sido abandonados, han sido
olvidados que no aparecen en la Facultad de Económicas, Marcuse, Smith, etc. El capitalismo, decía Erich Fromm, necesita ese hombre enajenado, un hombre que vaya en grupo, que consuma, etcétera, etcétera. Por eso va a construir desde la academia ese tipo de individuo y le va a otorgar la racionalidad a ese tipo de individuo. Luego, la clave aquí estaría en ver también, importante, por qué se acepta esa religión, ese culto, y por qué no hay grandes resistencias a esa adoración de ese dinero o de esos billetes o de esa cultura capitalista del consumo de masas, etc. Bien, el capitalismo, lógicamente, genera un discurso económico que va a legitimar la actividad económica. Lógicamente, no se puede llevar a cabo una política económica si no se legitima socialmente esa política económica. Pues bien, Samir Amin, que no tiene pelo en la lengua, que a la globalización le llama nuevo imperialismo, dice que, lógicamente, la teoría económica es una paraciencia, es un discurso legitimador de un sistema, una pantalla que encubre los verdaderos objetivos del sistema. Pero lo que es más importante, y es lo que le da la categoría intelectual y además interiorizada por los individuos de eterno al sistema, es su carácter de teoría ahistórica. Es decir, el discurso económico es un discurso ahistórico, no tiene tiempo, no tiene espacio, es un modelo de equilibrio colgado en el aire. Y eso hace que los individuos se tomen el capitalismo como un modo de producción que no tiene fin. El capitalismo, como todos los modos de producción, tiene fecha de caducidad, como la tuvo el esclavismo o como la tuvo el feudalismo. Pero si nosotros llamamos economía de mercado a esa abstracción, le quitamos la parte histórica de la abstracción y entonces pensamos que el capitalismo es eterno. Esa es la pregunta típica en todas las conferencias. Y ya digo de entrada, el capitalismo tiene fecha de caducidad si es que no la está cumpliendo ya. Si no, nos estamos comiendo un yogur caducado, como decía el ministro, y acabó ayer. El capitalismo es también, como dice uno de los grandes olvidados, magnífico Bourdieu, es una utopía la teoría económica neoliberal. Pero es una utopía que si nos empeñamos la llevamos a cabo. Quiere decir, es un discurso, el neoliberalismo, que propende precisamente a defender, a legitimar esa actividad económica capitalista en aras de que no existan resistencias a su evolución. Bien, para llevar a cabo todo eso tiene que contar con un lenguaje, tiene que contar con unos medios, con unas universidades que amplifiquen ese discurso, que formen a los individuos en el discurso, etcétera, etcétera. Pues bien, cualquiera que se acerque a los teóricos del lenguaje, como Lakoff, etcétera, verá cómo se construyen esas metáforas. Yo diría que hoy, más que metáforas, son eufemismos. Estamos en presencia de una política económica basada en la reducción del gasto social, nada más, pero que se vende desde las tribunas a base de eufemismos y parece que están haciendo algo. Pues bien, la creación del lenguaje es fundamental. Siempre ha habido un uso instrumental del lenguaje para legitimar discursos, para legitimar actividades. Ya lo había escrito Marcuse, lo había escrito Marx mucho antes, pero yo quiero recuperar también una obra que me pareció tan curiosa y tan interesante que la recomiendo encarecidamente, que son los diálogos entre Maquiavelo y Montesquieu en el infierno. Y Joly le atribuye a Maquiavelo una frase que le dice a Montesquieu, y le dice: el principal secreto para perpetuar el gobierno despótico bajo imagen democrática consiste en debilitar el espíritu público. Yo creo que esa es el gran discurso ahora deslegitimador del sistema capitalista. Además del discurso del libre mercado, el discurso político, debilitar la conciencia pública. Porque los individuos, decía Maquiavelo, decía Joly que decía Maquiavelo, se conforman con palabras.
Cualquiera que vea la acción política en España hoy se dará cuenta que estamos en presencia de lo más ruin de lo que se le puede atribuir a Maquiavelo. Y Maquiavelo no era tan ruin, ¿eh? Y otra de las cosas que pasa es que los poderosos deciden al margen, no entran en los circuitos. Hoy el tiro, diríamos, de la tómbola para que te toque el muñequito es al político, pero el político es una pieza más de ese entramado. No se pueden distinguir entre políticos, financieros, etcétera. Todo eso forma parte de una élite que lleva a cabo la política que tiene que llevar. No es que le mande la banca a los políticos, es que los políticos participan, ya lo ha dicho también Alberto, por esa teoría que decía Stiglitz de las puertas batientes, ¿no? de la administración y las finanzas de la administración y la empresa, la gran empresa, etcétera. Es decir, que eso está totalmente interrelacionado. Entonces, si queremos un ejemplo, aprovecho para reivindicar otra figura, Albert Hirschman. ¿Cómo se construyen los discursos reaccionarios? Cuando Hirschman en los años 90 se dispone a discutir cómo se construyó el discurso reaccionario anti-estado del bienestar, él situó la cuestión en torno a 3 tesis: la de la perversidad, la futilidad y el riesgo. Cualquiera que lea eso se da cuenta efectivamente hasta qué punto se utiliza ese lenguaje para impedir conquistas sociales, para impedir reformas sociales, etcétera, etcétera. El problema que tienen las políticas públicas son los efectos perversos, dirán algunos. Otros dirán, son fútiles, no tienen ningún efecto. Y otros dirán, ¿y el riesgo que se corre? ¿Y el coste social que tiene la política? Es decir, esas 3 teorías, esas 3 tesis, son las que dice Hirschman que usó el pensamiento reaccionario para hacer frente al estado del bienestar o a cualquier tipo de reforma social. Pero hay otro brazo importante de la difusión del discurso teológico de la economía, y es la educación, la enseñanza y, en nuestro caso, de la economía. En un libro reciente, del año 2010, una de las grandes teóricas de la pedagogía escribió Sin afán de lucro. En ese libro, la primera advertencia que hacía Martha Nussbaum era: la democracia corre peligro porque en lugar de crear ciudadanos estamos creando máquinas utilitarias. Es decir, el mito del crecimiento económico está haciendo que la formación del economista sea dirigida a la formación para el mercado, a lo que dicen los neoclásicos, capital humano, invertir en tu formación. Fijaros que a Marx se le tacha de economicista y el pensamiento neoclásico ha acuñado la expresión capital humano para referirse a las personas. Incluso cuando una persona gestiona la mano de obra, se le llama recursos humanos. Pues bien, la idea es una educación pensada para el crecimiento sería una educación pensada para crear máquinas utilitarias, mientras que una educación pensada para el desarrollo sería crear ciudadanos, y sería muy distinta la cosa. Si creamos ciudadanos, la democracia lógicamente se fortalece. Si creamos máquinas, la democracia se debilita. El caso es que Paul Krugman, cuando en 2008 sale a relucir la crisis financiera, publica un articulito que dice por cómo se han equivocado tanto los economistas. Y la crisis, lo que está poniendo de manifiesto, como decía al principio, con John Maynard Keynes, es 2 cosas: los límites de la economía como ciencia y los límites del sistema educativo, es decir, del sistema de enseñanza en economía. Y para explicarme mejor lo voy a dividir en varios aspectos que vamos a ir reconociendo todos. Sobre todo la gente que se dedica a esto de la universidad se verá en algunos casos reconocido. Bien, si tuviéramos que destacar algo fundamental que expresa claramente los límites de la ciencia económica como tal, la economía como discurso para entender, para aprehender la realidad, sería la creciente separación entre la investigación, entre el análisis y la realidad que pretende analizar. Ya lo decía Bunge en 1982.
Pero es que además la economía, en su evolución, se ha ido separando de la ética, de las personas, de la naturaleza, etc. Y ha ido construyendo una imagen de la realidad basada en tres aspectos concretos. Un hombre que es racional, si por racional entendemos que funciona en términos coste-beneficio. Es decir, sus decisiones las toma analizando los costes que le provocan y los beneficios que también le causan. Un hipotético contexto de mercado libre, lo que quiere decir sin reglas. Parece ser que los mercados son instituciones que han llegado de la luna, han caído en la tierra, no tienen reglas, no tienen una institución que marque las reglas del juego, que marque las reglas de quien tiene que acceder a los mercados, que marque el punto de salida en el acceso al mercado, las condiciones de acceso, etcétera, etcétera. Y además, una adoración, un mito que es el crecimiento económico y medido en términos de PIB, que es un medio, diríamos, neutro de medir el crecimiento, porque no atenta contra las personas, no define nada, no dice nada más allá de la monetarización de un aumento de bienes y servicios de un periodo a otro. Bien, ¿cómo se construyen los tópicos en la enseñanza? Una de las cosas que podéis constatar si vais a cualquier facultad de ciencias sociales, pero sobre todo de económicas, por lo menos la que yo conozco, es que no se leen textos originales. ¿Cómo le llega el conocimiento a los alumnos? A través de manuales. ¿Qué hacen los manuales? Divulgar, falsear el pensamiento original. Ahora veremos algunos ejemplos. Y le llega al alumno, convertido en doctrina, como comentábamos antes, en catecismo, lo que ha sido un pensamiento rico a través del falseamiento de los grandes pensadores. Es decir, que si nosotros no leemos, el profesor nos puede contar lo que quiera, porque yo me voy a limitar a copiarlo, y yo qué sé si lo escribió Smith, o lo escribió Ricardo o John Maynard Keynes en el año 38. Si no leo, no puedo contrastar. Ahí empieza ya la cosa. Si tú no contrastas ni siquiera la información en la carrera, ¿cómo vas a llegar a ser economista o vayas a ser sociólogo o politólogo o cualquier tipo de ciencia que se precie? Pues bien, esa falta de lectura hace, insisto, que penetre el pensamiento más esquematizado, más, diríamos, vulgar de los pensadores reales. Uno de los mitos, por decirlo de alguna manera, grandes de la historia, al que tuvo continuamente que salir al paso Friedrich Engels, fue la relación que se establecía entre la economía y la superestructura política e ideológica, la relación tan determinista. Y Engels le dijo a los críticos siempre, ni Marx ni yo hemos dicho nunca eso, que es importante la estructura económica, evidente, pero hay una causación bidireccional entre la estructura política y la estructura productiva. Lo que queremos decir, Mar y yo, es que en función de cómo produzcan bienes y servicios los hombres para satisfacer necesidades, así es la estructura política que legitima esa forma de producir. Erich Fromm salió al paso varias veces sobre el falseamiento del pensamiento marxista, porque si estamos hablando de gigantes del pensamiento tergiversados, Marx es, diríamos, el que se lleva la palma. Hay libros en económicas que tienen el plástico todavía puesto y la gente dice que Marx se equivocaba. Digo, ¿dónde lo habrán visto? Porque leerlo no lo han leído. Marx no se ha llevado a los kioscos ni se ha llevado al cine, como decía Juan Rulfo, ¿no? Cuando le preguntaron a una periodista ya muy pesada en Inglaterra al escritor mexicano, ¿ha leído usted El Capital? Y dice, no, pero lo he visto en el cine, porque ya estaba harto. ¿Ven? El Capital en el cine. Pues bien, así son los alumnos. Ven El Capital en el vídeo, porque de otra manera no sé dónde lo van a ver. Amartya Sen es de los que más se ha quejado, cualquiera que haya leído Amartya, de la tergiversación del pensamiento de Smith. Es decir, el santo padre de la economía política, el liberal, el referente de los liberales, no lo han leído los liberales. Cuando hablan de Smith, hablan de otro que yo no conozco. Porque cuando yo leo a Smith, leo otro. Y digo, ¿cuándo Smith ha dicho eso?
Bien, ahora lo veréis. ¿Qué quiere decir eso? Lo que dice Martín Seco. Si yo convierto una intuición de Adam Smith, que era la mano invisible, en dogma, acabo con la crítica y acabo con todo lo demás. Ya no me hace falta absolutamente nada. Pero es que además eximo de responsabilidad a los economistas y a los que lo divulgan. Bien, una criatura singular en un mercado muy particular. A mí me gustaría que leyerais esa frase por hacer también un homenaje al que yo creo que Fernando homenajea indirectamente cuando le pone este título al curso, y es Enric Tello, ¿no? El libro de Enric Tello se llama La historia cuenta. En La historia cuenta Enric Tello que el consumidor, ese homo economicus neoclassicus, dice él, es muy particular, porque es una persona que es asexuada, aunque responde al apelativo de homo. Se ignora cómo se reproduce, porque siempre llega crecidito, aseado, bien vestido y a su hora a las puertas de una empresa a la que le dedica una inmensa mayoría de su tiempo, empleándolo en una forma especial de desutilidad, a la que llama trabajo para equilibrar la suma de utilidad que recibe entrando y saliendo después en distintos mercados. Coste. Es un ser carente de necesidades, dependencia y afecto hacia las demás personas, con las que únicamente se relaciona revelando preferencias mediante un tipo especial de mensaje cifrado expresado en dinero. No se pone enfermo, ni se deprime, ni envejece. Por coherencia con su no nacimiento, tampoco muere, ¿no? Es decir, ese es el consumidor, ese es el sujeto enajenado, el hombre unidimensional que necesita el capitalismo. Ese es el feligrés, ese es el que reza, el beato, ¿no? El que va a misa todos los domingos, no falta nunca, y cuando se pone enfermo la ve por televisión. Pero es que además, ¿cuál es el mercado? Pues un mercado libre. Otra ficción, como dice Hayon Chan, si eso es una ideología, eso es una política. El mercado libre no existe ni puede existir. Eso es una utopía en vías de realización, como dice este autor francés Bourdieu. Fijaros, por más egoísta que se pueda suponer al hombre, existen evidentemente en su naturaleza algunos principios que le hacen interesarse por la suerte de otros y hacen que la felicidad le resulte necesaria. Tal es el caso de la lástima o la compasión. Es decir, aquí lo que viene a decir Adam Smith es que ni el más brutal violador de las leyes carece de empatía, carece de simpatía. La lectura de Adam Smith de la riqueza de las naciones ha empobrecido y ha oscurecido la lectura de los sentimientos morales. Y Adam Smith era catedrático de filosofía moral. Aquí en España tenemos uno, es un lince ibérico. Cuando se muera se acabará la especie, y es Jorge Risman, profesor de filosofía moral, catedrático de filosofía moral, Adam Smith, y un apóstol, entre comillas, de la simpatía. No el hombre egoísta que ha construido ese homo economicus, no, el hombre empático con los demás. Bien, otro autor que hay que decir en honor a la verdad, que está en una segunda juventud, Karl Polanyi. Polanyi escribe su libro de la Gran Transformación en el año 44, en el año 2000 lo reedita Stiglitz y en el año 2006 Elinor Ostrom. Quiere decir que, a pesar de llevar tantos años muerto, Karl Polanyi sigue siendo el gran teórico de la transición del feudalismo al capitalismo, el gran teórico del sistema capitalista. Fijaros, porque no tiene desperdicio también, es un hombre, es un ser social, nunca fue egoísta, etc. Es una construcción capitalista de una determinada racionalidad. Bien, Amartya Sen dice exactamente lo mismo. El hombre puramente económico es casi un retrasado mental. Los tontos racionales. Un texto brillante del año 77. Los tontos racionales. Edgar Morin, alguien lo conocerá, ha propuesto unas grandes líneas de desarrollo del sistema educativo de futuro. La economía es la ciencia más avanzada, más sofisticada matemáticamente, pero la peor desde el punto de vista social. Se ha separado totalmente de la sociedad. No pongo más textos, no hace falta, de gente que además no se lee. Otro de los grandes problemas que tiene la ciencia económica
en la excesiva formalización. Yo creo que casi todos los economistas críticos llegan a la misma conclusión. Se está profundizando demasiado en el aparato matemático y se está dejando de lado lo más importante, que es la sociedad a la que se pretende entender. Estoy poniendo como ejemplo autores poco sospechosos. Blau es el metodólogo más importante de la economía y es de corte neoclásico. Fijaros lo que dice, ¿no? Los economistas han construido un juego intelectual. Es decir, que lo importante hoy en día en la facultad es darle vuelta a la matemática, darle vuelta a las matrices y construir modelos que tienen que ver con la realidad. No, pero a que es sofisticado y elegante, eso me lo han llegado a decir de un modelo de Sala y Martín, ¿no? Un hombre reconocible por sus vistosas chaquetas. Bien, pues sí, un autor importante, Georgescu Regen, un autor del que no existía ningún libro en la facultad hasta que se me ocurrió traer el libro de la entropía, porque no es conocido en absoluto. Es el gran padre, diríamos, de todo lo que se está hablando hoy de decrecimiento, de medio ambiente, etcétera, etcétera. No suena ni siquiera, yo no creo que esté en ningún currículum universitario. Bien, pues también habla del inmovilismo de la economía. Mientras que la física ha cambiado de Newton a Einstein, la economía está en Newton, en los modelos de equilibrio del siglo XVIII. Ese inmovilismo hace que no sea permeable ni a la crítica ni al avance. Y en la enseñanza, mediante esos textos, mediante ese falseamiento de la realidad y de lo que dicen los autores, pues se va, lógicamente, enseñando ese tipo de racionalidad, de mercado, de equilibrio, etcétera, etcétera. Bien, ahí lo dice muy claro también el Roto, ¿cómo conseguirán que las injusticias parezcan matemáticas con algún comité de sabios? Habéis visto que lo primero que ha hecho el gobierno para legitimar la reforma de las pensiones es crear un comité de sabios. De los 12 había 11 que trabajan en la banca. Pues dice, bueno, lo que es la conclusión de esos sabios, entre comillas, ¿qué va a ser? Pues que te haga un fondo de pensiones. No van a decir que hay que destruir el sistema financiero. Bueno, pues hay gente que se sorprende cuando yo digo que no son neutrales, que hay juicios de valor en la economía. No, estos son científicos, eso ya lo decía Friedman. Estos son economistas positivos y estos normativos. ¿Y qué es un economista normativo y positivo? Como dicen los economistas americanos críticos, detrás de un economista positivo hay un normativo disfrazado. ¿Tú cómo vas a proponer una política sin algo, digamos, de valor? Los modelos. Otra reivindicación. Un autor magnífico, David Anisi, que murió hace 2 años, catedrático en Salamanca de econometría, de fundamento del análisis económico, que decía en su lección inaugural, se llamaba La pretensión de una ciencia. En el año 2006 lee la lección inaugural del curso 2006-2007 en Salamanca y se muere justamente 3 o 4 meses más tarde. Dice que los economistas trabajan con modelos hoy en día, pero detrás de los modelos hay, dice, una cosmología, una visión, una filosofía política y, sobre todo, un marco histórico que es el que configura la cosmovisión, la teoría, la visión, etcétera, etcétera. Lo que pasa, dice él, que los que hacen modelos no reconocen eso. Ellos se consideran científicos al margen de las cosmovisiones y al margen del marco histórico que configura la cosmovisión. Son tan científicos que en sus propias revistas, etcétera, no admiten otra ciencia que no sea esa. Dice Anisi, son palabras de él. Es más, en ningún artículo científico dice, o en casi ninguno, dice Anisi, en las principales revistas del mundo, aparece la adscripción ideológica del autor ni la historia que configura la adscripción. ¿De acuerdo? Ninguno se posiciona. Es más, son muy pocos también los profesores que se posicionan, que dicen, esto es lo que hay que hacer. No, yo soy economista, soy un científico, yo soy un relojero que viene a arreglar relojes, y no, soy un técnico. Esto yo voy con mi caja de herramientas, como decía John Rawls. Y dice él, para los novelados, es decir, los que han recibido el Nobel,
La estructura dinámica de los tipos de interés tiene el mismo contenido ideológico que el ciclo del benceno o la velocidad de caída libre de los cuerpos. Es una ley natural, se puede analizar como la física. Eso ya lo decía Menger, que la economía era como la física. Bien, la negación de ideología, lógicamente, impide cualquier tipo de crítica. Si no existe ideología, entonces tienes que competir con ellos en sofisticación matemática, porque ahí no cabe lo normativo, ¿no? Pero es que además dice que los experimentos sociales son muy difíciles, a pesar de que hoy la rama de la economía más en boga sea la rama experimentalista. Experimental con sociedades nunca da resultado. Tú nunca sabes cómo va a resultar una sociedad ante una determinada política. Hay que recordar que la primavera árabe se empezó porque a un frutero le quitaba la fruta a un policía. ¿De acuerdo? Eso no es matematizable ni es predecible, afortunadamente también. Bien, quiere decir que los modelos captan aspectos parciales de la realidad, pero no pueden hablar de la realidad. Pongo como ejemplo un ejemplo que trae también Enrique Tello en La historia cuenta. Uno de los grandes historiadores de la historia económica, Kinlenberger, dice que oyó la siguiente conversación en Roma, que lo habían invitado en el año 80 a dar una charla, y él estaba comiendo en el comedor de la facultad y oyó a dos economistas hablando al lado suyo. Y decía uno: oye, he construido un modelo increíblemente bueno, ahora me gustaría que me dijeras qué uso le doy. Quiere decir que los economistas hoy en día construyen los modelos y luego ya se busca el uso. No es un modelo para intentar entender la realidad, sino que es un modelo absolutamente separado de la realidad. ¿Cómo se reproduce el modelo entonces? Por eso os comentaba que Joan Robinson, la traigo ahora, la que ha justificado ese título deliberadamente provocativo de religión y de teología, precisamente estudiando la enseñanza de la economía, la situación de la economía, decía Joan Robinson: ¿cómo es posible que esto se reproduzca? ¿Qué está pasando en la enseñanza para que este conjunto de conjuros la gente los recite otra vez y se vayan reproduciendo en el infinito? Pues bien, ahí está. La mayoría de los estudiantes, dice ella, no comprenden de qué va la cosa. Piensan que tal vez no sean lo suficientemente inteligentes para entenderlo y se callan. Pero los inteligentes aprenden el truco, empiezan a tener interés en creer que han aprendido algo importante. Dedicarán el resto de su vida a enseñarlo a nuevas generaciones. Así se va perpetuando el sistema. Pero los estudiantes, decía, no debían de desperdiciar los mejores años de su vida en recitar conjuros. Es decir, Joan Robinson, años 60, 69, ¿no? Finales de los años 60. Pero otro autor que es poco también, digamos, sospechoso, matemático, creador de las tablas input-output, Leontief, escribiendo en el año 82, lo reprodujo en la revista Archipiélago, el artículo sobre la economía académica, estudió qué se estudiaba en las universidades americanas de prestigio, qué se publicaba en las revistas, y llegó a la conclusión de que todo o casi todo lo que se publicaba era irrelevante. Es decir, fijaros la palabra irrelevante, están trabajando muchas mentes, mucha gente con mucha capacidad en cosas que son irrelevantes. Es más, la disciplina académica hoy se parece a la de los marines en la escuela de marines, a Parris Island, decía él. Los métodos tienen más que ver con la disciplina militar, con la creencia, con la obediencia debida de los militares, que con el investigador científico. Bien, escasa permeabilidad y rechazo de la crítica, otro de los grandes apoyos de la enseñanza de la economía para evitar que cualquier hereje se cuele en la secta y te la eche a perder. Quiere decir que hay que blindarse ante la crítica de esos heterodoxos, de esos economistas que dicen cosas normativas, que dicen cosas que no tienen nada que ver con la ciencia. Lo que va a hacer la economía es producir un discurso, insisto, un discurso impermeable ni a la quiebra, ni a la crítica, ni a nada. Un discurso que tiene su propio camino, su propio destino. Y van a reclamar en todo momento, ya digo, la categoría de neutralidad. Nosotros somos científicos, el político luego que haga lo que quiera con lo que yo le doy, pero yo no tengo nada que ver. Esta ciencia puede estar postulando
la miseria de un país, pero yo no tengo la culpa, yo soy un teórico. Eso el político que lo aplique. Bien, lo que es sorprendente es que llevamos ya 5 años de crisis y en ningún profesor de la Facultad de Económica ha cambiado el programa. Pero ni una epígrafe. La microeconomía neoclásica que se daba en el año 37 en la Universidad de Derecho de Las Palmas es la que se está dando ahora, con algún añadido de teoría de juegos y algo más. No ha caído el núcleo duro del pensamiento. Es impermeable la academia a lo que pasa en la vida real. Lógicamente, si está separada la vida real, no va a hacerle caso ahora a la vida real. Y los incentivos, la impastolatría y otras perversiones científicas. Hoy en día, si queréis definir a alguien, tenéis que preguntarle cuál es tu factor de impacto. No tú qué eres, ni si eres catedrático, ni cómo te llamas, ni tal. No. ¿Tienes novia? No. ¿Tienes factor de impacto? ¿Cuál es? Porque se ha convertido el FI en la clave del ascenso, en la clave de que tú des más crédito, de que tus compañeros digan que eres tonto, que eres listo, etc. Es decir, el FI es todo, hasta el punto que, como dice Camus, la impastolatría es un culto o adoración incontinente al FI. ¿De acuerdo? La adoración del dinero sería la adoración de la economía, pero esto es el FI. O tienes FI, pero es que el FI es inmune al fraude también. Descubrieron un coreano que se había inventado los artículos y no ha pasado nada. No lo han quitado ni los sesenios. Descubrieron a otro que dijo tal que la Tierra... Nada, tú sigues con tu FI. Ahora Akerlof, Carmen Reina y Rogoff dijeron que la deuda, etcétera, etcétera. Bueno, siguen de catedráticos, uno en Harvard y el otro en el MIT. Quiere decir que no afecta ni siquiera el fraude. Han descubierto un teórico, dice Sauquillo, descubrieron un teórico americano del MIT que se había inventado los artículos, todos, los datos y tal, y no ha pasado nada. Sigue siendo el factor de impacto importante. Pero es que el factor de impacto es importante por muchas razones, porque determina la agenda de investigación. Es que los economistas hoy, antes de hacer un artículo, investigan en qué revista lo van a publicar, y en función de lo que diga la revista, hacen el artículo. Quiere decir que tú no investigas independientemente y luego colocas el artículo, sino que te mediatiza la investigación la revista de turno. Como las revistas americanas tienen más impacto que las españolas se van deteriorando porque nadie escribe las españolas y busca otros nichos de rentabilidad del FI en otros lugares más rentables. Fijaros, la investigación, dice el Roto, que es más buscar dinero que investigar. Hoy en día los grupos de investigación, el problema que tienen es buscar dinero. Pero es que además me gustaría recuperar un poema de uno de los mejores escritores que hemos tenido en España, que murió también hace un par de años, Ángel González, que irónicamente se refería a los eruditos en el campus. Es decir, dos sabios hablando en el campus, y el poema trata de qué estarán hablando los sabios. Fijaros, son los que son apacibles, pacientes, divagando en pequeños rebaños por el recinto ajardinado, verlos, o mejor escucharlos, mugen difusa ciencia, comen hojas de Plinio, buscan la mirada perdida en el futuro, respuesta a los enigmas eternos. ¿Qué salario tendré dentro de un año? ¿Es jueves hoy? Yo he añadido, ¿cuál es tu factor de impacto? Otro aspecto importante de la enseñanza, la ausencia de lo que realmente importa en una ciencia social. La ideología, el poder, el tiempo. Es decir, el fallillo de la economía hoy es que no tiene en cuenta eso. Es que cuando el Fondo Monetario aplica una política en un país, no tiene en cuenta las instituciones, la historia, los aspectos sociales. Claro, ese informe le sirve para Australia y para Nueva Zelanda y para Guinea Ecuatorial. Es un informe magnífico porque le sacan una rentabilidad tremenda. Hacen uno para todo el mundo. Es lo que se llama monocultivo institucional, ¿no? En pensamiento crítico de Ivan y de Cham. Bien, quiere decir que frente a lo que reclaman los grandes economistas críticos como Stritten, como Hansen, etcétera, es la economía,
disciplina económica que se enseña debía de primar la historia económica, debía de primar la historia del pensamiento, diríamos los aspectos interdisciplinares, debía de ir dejándose el énfasis en lo técnico, ¿no?, hacia los aspectos sociales. Pasa todo lo contrario, porque nos serviría para entender las cosas. Y he reproducido también la frase con la que termina Nisi su ponencia, su lección inaugural del curso. ¿Por qué ha desaparecido de la caja de herramientas la que servía para entender el pleno empleo, etcétera, etcétera? Porque interesó. Cuando interesó el pleno empleo y la estabilidad del estado del bienestar en los años 70, pues la caja de herramientas que se desarrolló era la idónea para entender eso y para llevarla a cabo. Quiere decir que hay que introducir el tiempo histórico, la ideología, el poder, las diferencias de pensamiento, etcétera, todos los rasgos que definen a una sociedad humana y que la economía ha eliminado del acervo económico. Luego, no podéis confiar entonces en esos economistas o esos expertos del Banco de España, expertos del Banco Bilbao Vizcaya, etcétera, en que saquen de la crisis al sistema, porque además lo han provocado ellos, con todo esto que estamos diciendo. Luego ya de aquí debía de sacarse una primera conclusión. No se puede confiar en esta gente, en unos pirómanos para que apaguen el fuego. Porque es que eso sería de ilusos, ¿eh? Bien, pues en la universidad se mueve, hay gente que quiere salir del ensimismamiento ese que tiene la academia. En el año 2000, en la Universidad de la Sorbona, luego fue secundado por Cambridge y luego por Harvard. De hecho, al profesor de primero de economía de Harvard le dejaron una nota a los alumnos, se fueron todos de clase y le dijeron que era un farsante. Es un hombre que tiene un manual magnífico, etcétera, etcétera, pero los alumnos reaccionaron. En la Sorbona surgió un movimiento que se llamó postautista, precisamente porque definían a la economía académica como una economía autista, ensimismada, metida en una burbuja y sin entender la realidad. Claro, una economía que se basa en la construcción de mundos imaginarios y en la matematización de ese mundo imaginario. ¿Qué hay que hacer entonces? Rescatar la sociedad para la economía. Eso lo vengo diciendo desde hace muchos años y lo reclamo aquí. O la economía la convertimos de nuevo en economía política, en economía ciencia social, o estamos envueltos en ese mundo autista, en ese mundo imaginario. Lo que firma Fitoussi, en nombre de los profesores, dos grandes profesores de microeconomía, de econometría, Bernard Guerrien y Fitoussi, firmaron el manifiesto con estos alumnos, se comprometieron con ellos. Bien, y de ahí salieron una serie de propuestas de cambio que son las que yo asumo, las que yo comento aquí. El mercado es una institución social, los actores sociales no solo están ligados al comportamiento, tienen pautas culturales detrás, no tienen solamente aspectos de racionalidad, y sobre todo lo que dice Joaquín Estefanía, hay que cambiar el objeto de estudio de la economía, la metodología de la economía y el destino que queremos darle a la enseñanza de las ciencias sociales. Y yo creo que el objetivo de la sociedad es que el bienestar de todos aumente. Ese debía ser el objetivo. Y un buen economista sería el que procurara eso, no el que le dé más rentabilidad al Banco de Santander. Eso no es un buen economista, será un buen economista para el banco. Un economista en el sentido de economista político sería aquel que es capaz de distribuir la riqueza de manera equitativa, de conseguir un bienestar para toda la sociedad. Es decir, un sistema ha fracasado si no puede asegurar eso. Ese sería el punto de partida para construir otra enseñanza de la economía. ¿Cuál es el concepto que yo quiero de la economía? La economía es una ciencia al servicio de la sociedad y será una buena ciencia si es capaz de conseguir que la sociedad viva mejor de lo que vivía. A partir de ahí hay que cambiarlo todo. Hay que cambiar los epígrafes de todas las asignaturas de la Facultad de Económica. Todos. Porque si seguimos diciendo que la ciencia de la escasez y de las necesidades ilimitadas, estamos planteando una ecuación con los dos términos falsos. Ni los recursos son escasos, ni las necesidades son ilimitadas. Lo que son ilimitados son los satisfactores de las necesidades. Y los recursos no son escasos, sino que hay un mal reparto de los recursos. Mientras que en Estados Unidos, como dice Stiglitz, el 1% de la población tenga el 99% de la riqueza, no es un problema de recursos, es un problema de reparto. Bien, quiero terminar, no sé qué hora, como estamos, precisamente viendo qué impacto tiene
los dogmas económicos que hemos dicho. Es decir, ¿qué impacto tiene en la sociedad la creencia en esos dogmas? ¿O qué impacto ha tenido cuando se han llevado a cabo? Y, lógicamente, ¿qué impacto van a tener si nosotros somos tan tontos que, viendo históricamente lo que ha pasado, lo repetimos? Para ello me voy a basar en ejemplos históricos, ¿de acuerdo? Como ya me consta que Fernando se ha remontado a los 70, Alberto también, yo creo que cualquiera tiene que remontarse a los 70 para ver el gran punto de inflexión del sistema capitalista. Lo que está pasando ahora es que estamos viendo el colofón, es decir, un movimiento de largo recorrido que empieza en los 70 y que está culminando con lo que está culminando. Luego, no es una crisis del sistema bancario, es mucho más. Es, como dice Josep Fontana en su último libro, es una transformación a la baja de las relaciones sociales. Eso es. Y un discurso que legitima eso, en aras de la eficiencia, en aras de la productividad, en aras de lo que ellos quieran, pero en el fondo se trata de desmantelar la estructura social que había antes de los años 70. Bien, y se están llevando a cabo políticas que abundan en lo mismo. Les decía esta mañana a mis alumnos del máster, si se quiere pagar la deuda, se está llevando la política contraria para generar ingresos para pagar la deuda. Luego no se quiere pagar la deuda. La deuda ya es una política en sí misma, es una política independiente. Se ha independizado. Ya hay que jugar a la deuda. Me endeudo, vendo la deuda, el otro me la compra, etcétera, etcétera. Ya eso no tiene nada que ver con la política. La política económica, yo le decía el otro día a un catedrático ayer de la facultad, ya mismo te quedas sin asignatura, porque ¿y los de derecho del trabajo qué van a dar? Es que no sé qué va. ¿Cuál es la materia en derecho del trabajo ya? ¿No? ¿Qué epígrafe pondríais? Si no existe. Y en política económica yo recuerdo que era la política económica, era la industrial, la comercial, la monetaria, la fiscal. Si es reducir el gasto social, la política económica. Entonces, ¿en qué estamos pensando? Pero es que además introduzco el elemento político, estamos en ciencias políticas, y es el deterioro de la democracia. Es que existe lo que Bourdieu llama traidores al servicio público y otros llaman neoliberalismo de Estado, un desmantelamiento del Estado desde el Estado. Es decir, catedráticos de economía que propenden a la privatización de la universidad. Es decir, ya es el colmo, no de la estupidez, ¿no? Porque, como diría Cipolla, esos son estúpidos. Gente que, siendo catedrático de una universidad pública, dice que no funciona y que había que privatizarla. A eso hemos llegado. Ese no es traidor al servicio público, además es tonto. Tiene esas dos cualidades. Es un traidor bobo. Y eso es lo que está pasando, que se ha convertido el neoliberalismo en un enemigo íntimo, quinta columnista, insertado dentro de la democracia. Es decir, la democracia tiene muy poco futuro, porque ni construimos ciudadanos para que voten con calidad, pero es que los políticos quieren acabar con ella desde el propio Estado, acabando con las instituciones que harían posible la democracia. Es decir, son enemigos íntimos, como decía Todorov en el último libro, el enemigo íntimo de la democracia. Pues bien, no me voy a parar en esto, en el discurso de gestión de la crisis, que dio lugar a lo que está pasando, pero es el discurso de los dogmas que he venido diciendo. Las grandes corrientes de los años 70 que van a legitimar todo lo que pasó y que ha dado lugar a esto fueron los monetaristas, la public choice, como ha dicho Alberto, los economistas de la oferta, etcétera, etcétera. Es decir, si todos los unimos en un paquete y vemos qué proponen, entre todos, lo que proponen en definitiva es un desmantelamiento del Estado y un retroceso en los derechos sociales. Digo, simplificando. Y lo que van a hacer es una cosa importantísima que pasó en el siglo XX a finales, y es lo que dio lugar a lo que Simon Johnson ha llamado el golpe de Estado financiero. Van a independizar los bancos centrales, van a convertirlos en entes que no son bancos en el fondo, porque el Banco Central Europeo no le puede prestar a los gobiernos, pero sí a la banca. ¿Qué banco central es ese que le presta a los bancos para que compren deuda a los estados y se endeuden más? Es decir, no es un banco central, es un disparate.
Además, han puesto de presidente, por lo que me comenta, a uno que haya quebrado un banco antes, por la experiencia que tenía. Quiere decir que entre eso y la despolitización del dinero, es decir, que el Estado deja el dinero en manos de delincuentes, como dice Varoufakis, de la mafia de Wall Street, es decir, en un momento histórico en el que los monetaristas advierten del peligro de que aumente la cantidad de dinero, se le dan la imprenta de hacer billetes a la mafia de Wall Street. Es decir, Friedman diciendo que si el dinero crece más de una cantidad, hay inflación. La riada monetaria, le decía él. En ese momento, Reagan, Bush, Clinton, le dicen a Wall Street: tenéis barra libre, haced lo que queráis con los excedentes de capital que os llegan de todo el mundo. Y se ponen a hacer billetes. Una maquinilla que si vosotros en un sótano de Colombia pilláis a una persona haciendo billetes falsos, decís, esto es un estafador que hay que meter en la cárcel, lo que ha dicho Alberto. No, eso empiezan a emitir billetes y hasta funden la máquina y no pasa nada. Ese es el capitalismo, el golpe de Estado financiero. Eso ha dado lugar, lógicamente, a una nueva configuración. Este capitalismo en el que estamos no es el capitalismo de la producción de riqueza, no es el capitalismo de creación de empleo, es un capitalismo dominado por lo que Cheney llamó el régimen de acumulación dominado por lo financiero. Es decir, que el capitalismo que conocíamos, que producía riqueza, etcétera, ya no existe. Esto es un capitalismo de casino, como decía Manuel Castel. De lo que se trata es de jugar. El ejemplo más claro de casino es Eurovegas, ¿no? Pues bueno, todavía no ha puesto nada. Un proyecto, una idea, un mafioso, y quiere que le den los terrenos, que le quiten la fiscalidad de todo tipo, que le desregulen la mano de obra y la flexibilicen, que quiten la prohibición de fumar. Es decir, que lo que quiere es todo a cambio de nada. En todos los casinos del mundo tiene 30.000 empleados, pero en Madrid va a crear 560.000. Y vende eso a los políticos, a los traidores al servicio público, como Esperanza Aguirre y compañía. Es decir, que lleva 40 años en la política y dice que la política no funciona. ¿Sobre quién recae todo esto? Pues estáis viéndolo. Quien va a pagar todos los excesos del capitalismo financiero, lógicamente en el sistema capitalista, es el mundo laboral. Porque si no estaríamos en otro sistema. En el capitalismo el que pierde es el trabajador. Y gana la banca, como en los juegos, ¿no? Aquí gana la banca. Pero gana la banca cuando pierde. Es decir, que yo meto en un casino, en Torrelodones, ¿no? Por citar a Sabina, otro gigante del pensamiento, ¿no? Yo salgo de Torrelodones y he perdido 1 millón. Y el jefe del casino me está esperando y me lo da. Eso es lo que están haciendo con la banca. Es decir, que has perdido 500 millones jugando a la bolsa. Bueno, pues yo te los doy, tú no te preocupes. Si está la seguridad social ahí para quitárselo, si está toda la sanidad madrileña, que eso vale, ¿no? Pues bueno, yo te lo doy, ya está. El caso es que se está dando, como dice la Pavisa, un fenómeno de expropiación financiera. Es decir, un traslado, un trasvase de renta de los sectores productivos y del salario a la banca, al sector financiero. Esa es la clave para entender qué está pasando. Pero para entender eso hay que remontarse otra vez a los años 70 y ver que es un periodo de largo recorrido, un proceso de largo recorrido, que ese desmantelamiento es consecuencia de diríamos, desarme fiscal, un renunciar a los ingresos fiscales porque no eres capaz de gravar a la gente que realmente tiene para grabarle, y lo que decía Krugman: usted quiere que Estados Unidos sea una sociedad de castas, sea una sociedad feudal, elimine el impuesto del patrimonio, ponga el impuesto a los asalariados y quíteselo a la banca, etcétera, etcétera. Eso es lo que decía Krugman hace unos años. Pero es que los cambios en las relaciones sociales afectan al lenguaje, a las relaciones sociales del capitalismo y a la política. Dicho por Sénez, el ciudadano se convierte en cliente. Ya hay incluso servicios sociales, servicios públicos en los que se le llama cliente a los usuarios. Llamarle cliente a un usuario de la sanidad y ponerle precio luego es todo uno. Eso es la secuencia típica.
Eso de copago, bueno, copago no, es un ticket disuasorio. Es que, hablando en términos eufemísticos, no se puede hablar de copago, es un ticket disuasorio. Lo mismo que no hubo rescate en España, sino una línea de crédito en buenas condiciones. Grecia sí, en Grecia el rescate fue un rescate, este no. Este fue una línea de crédito en buenas condiciones. Quiere decir que se debilita toda la estructura social del capitalismo, pero además han conseguido una cosa, que el ciudadano se aleje de la política también, que deje de ser ciudadano. Y la política ya es un espectáculo que vemos desde lejos. Mira qué corrupto ese, mira qué tal, pero nosotros no participamos más allá de una votación cada X tiempo. ¿Cuál es la variable de ajuste de todo? El desempleo. Ya lo decía Nisi. El problema que tenía el capitalismo en los años 70 es que los trabajadores estaban muy consentidos. Había que disciplinarlos. Y el capitalismo tiene un arma poderosísima para disciplinar a la clase obrera, el desempleo. El desempleo no es un problema del capitalismo, es un arma del capitalista para bajar las condiciones sociales. Y eso es lo que va a hacer el capitalismo en los años 70. Disciplinar a la mano de obra con desempleo. Eso del trabajo para toda la vida, eso que empezaba de botones y terminaba de director del hotel y te daban un reloj de oro, eso se ha acabado. A mí me decían esta mañana las pensiones, si no, es que pensiones no puede haber. ¿Alguien de aquí va a cotizar 40 años? ¿Va a tener trabajo 40 años seguidos? Si eso no existe. Si eso ha cambiado. El empleo estable para toda la vida y de altos salarios fue una etapa del capitalismo cuando el capitalismo tenía que reconstruirse después de la guerra. Pero hoy, ¿quién va a cotizar 40 años para dar derecho a una pensión? Y dice el gobierno, nos vamos a ahorrar en pensiones. No, perdona, vaya a quitarle de derechos que han generado los pensionistas 30.000 millones. ¿Eso de ahorrar qué es? No va a gastar. Bien, decía, si hay una ideología poderosa en los últimos años es la contrarrevolución fiscal. La amnistía fiscal es el ejemplo más palpable y más miserable de lo que ha pretendido el gobierno con la amnistía, con el tema fiscal. Que los defraudadores paguen el 1% si emerge ese capital a la calle. Es el colmo de, digamos, no voy a decir el cinismo, porque para ser cínico hay que ser inteligente, pero sí el colmo de la mentira, del falseamiento. Pero es que además lo que no se entiende es que sin impuestos un Estado no puede llevar a cabo ninguna política, ni de desarrollo, ni de crecimiento, ni de lo que queráis. El impuesto es la clave de la política económica, pero es la clave que legitima el poder del Estado, porque exige poder coactivo, porque exige legitimidad, porque exige ciudadanos que paguen por obtener servicios públicos. Es decir, la relación ciudadano-impuesto directo es una relación muy estrecha, mientras que con el impuesto indirecto se diluye. Tú eres una persona que va a un estanco y compras tabaco como lo compra un rico, sin poner la relación personal delante, sin decir tengo 3 hijos o tengo tales deudas. El tabaco te cuesta igual a ti que al director del Banco de Santander. Bien, fijaros porque todo lo que estamos viviendo es también otro mito, el hada de la confianza, decía Krugman. No se trata ni de crecer ni de nada, lo que hay que hacer es ganarse la confianza de los mercados. Y para ganar la confianza tenemos que ser buenos, y para ser buenos es reducir el déficit. Pero para reducir el déficit se podía reducir las partidas de defensa o de la Casa Real o de cualquier otro sitio. No. Al decir reducir el déficit nos referimos concretamente a pensiones, a sanidad y a educación. El resto son cosas inevitables que hay que seguir pagando, eso es importantísimo y entonces no podemos desprendernos. Bien, una frase de Krugman que creo que resume toda una interpretación de la historia distinta a la que nos han contado los Estados Unidos. Esto en el año 2009, Krugman publica un libro que se llama De regreso a la economía de la Gran Depresión y en el que dice que los Estados Unidos salen de la Gran Depresión metiéndose en la Guerra Mundial. Es una interpretación distinta, ¿verdad? Es decir, que no es para salvar al mundo de un tirano o del imperialismo japonés en el Pacífico, es que estaban en una gran depresión y para salir de ella lo hicieron mediante un gasto ingente en armamento y en guerra. Y otro de los temas, tengo algo de
el caso argentino. El caso argentino es el ejemplo más palpable de lo que nos puede pasar a nosotros si seguimos adelante con la austeridad. Antes se llamaba ajuste. En Argentina se demostró lo que se está demostrando ahora también. Dos cosas desde el punto de vista social: la insensibilidad de las élites y la patología de lo normal en el resto de la ciudadanía. Estamos aceptando la desigualdad como un hecho. Que las élites sean insensibles, lo entiendo, pero que nosotros entendamos que la desigualdad, que haya una contrarrevolución de la desigualdad, por utilizar las palabras de Rosan Bayón, eso es lo que se explica poco. Fijaros que Fitoussi, en clave de humor, relata la posible conversación entre los ganadores de la globalización y los perdedores, y le dice lo que decía Malthus en 1789. Sois los desgraciados de la vida, que en la lotería de la vida saca un billete en blanco. Eso está diciendo la élite. Las leyes inevitables de la naturaleza hacen que padezcáis escasez. Tenéis esa mala suerte, habéis nacido en el lado oscuro y tenéis que pagar el pato. Pero es que eso lo decía Michel Candecy cuando fue a Argentina. Michel Candecy llega a Argentina, a una Argentina empobrecida en el año 2000, a felicitar a Menem, porque Menem ha convertido a Argentina en un país con un 60% de pobres. Y el director gerente del Fondo Monetario va a felicitarlo. Hombre, ha sido eficiente. Eichmann también era eficiente gaseando judíos, ¿no? Es decir, su trabajo lo hacía bien. Pues bien, fijaros, la historia humana es trágica por naturaleza. Y cuando se cambia para mejorar las cosas siempre hay costes intermedios. Sabíamos perfectamente que desprenderse de las empresas públicas y la flexibilización laboral iba a dejar gente en la calle, pero era un daño colateral en la lucha por el progreso, ¿no? Eso lo comenta Michel Candecy, director gerente, en su visita a Argentina. Bien, iba a explicaros todo el tema de Argentina, pero aquí tenéis una batería de políticas que lleva a cabo Menem que se parecen peligrosamente a lo que está pasando en España. Reducción salarial masiva, redistribución de ingresos y concentración de la riqueza, desocupación récord, derrumbe del consumo, éxodo de profesionales, endeudamiento histórico, reinado de los monopolios, obediencia ciega a la receta del FMI. Con todo eso, Argentina construyó el Estado Hood Robin, es decir, un Estado que les robaba a los pobres para dárselo a los ricos. ¿Queremos repetirlo? Bien, iba a terminar con esto para deciros solamente lo último, como habéis visto, 2013. Es la reacción, para mí, del mejor investigador del estado del bienestar en España, Rodríguez Cabrero, y de una periodista del País que se llama Soledad Gallego Díaz, ante lo que yo he puesto ahí, del mito al timo, la propuesta del rey de Holanda a instancias del gobierno de centro-izquierda de pasar del estado del bienestar a la sociedad participativa. Eso es, aparte de eufemismo, de una barbaridad histórica sin precedentes, como dice Soledad Díaz, es una vuelta a los criterios decimonónicos. Yo diría que ese darwinismo social aplicado en toda su extensión es una vuelta a las leyes de pobre de la Inglaterra de Elizabeth, y sobre todo el problema es que se pretenda verdad revelada, para terminar. Es decir, que se pretenda como lo inevitable, como lo verdadero, etcétera, etcétera. Fijaros, el estado del bienestar va a desaparecer. La gente que tenga capacidad deberá asumir su responsabilidad. ¿Eso qué significa? Que la gente va a tener que hacerse responsable de su propio destino, como decía el artículo 24 de la Ley de Pobres del año 34 en Inglaterra. Es decir, y al que no quiera trabajar lo meteremos en casas de trabajo, haciéndole la vida tan difícil que preferiría trabajar a vivir ahí. Es decir, es la etapa de Charles Dickens y de Oliver Twist, etcétera, etcétera. Fábricas, cárceles, etcétera. Es un proyecto de largo recorrido que ha pasado por varias fases, ahí las resumo, pero que sobre todo cuenta con un objetivo básico: llegar a construir una sociedad de la indiferencia. Es más, hay gente en económicas que te pregunta, ¿y esto cuándo va a pasar?
y le dices, tú no eres economista, ¿no? Pero es que, claro, es como, no tiene armas tampoco, ¿no? Pero esto no pasa, y si no, como dice Rajoy, ya pasará, ¿no? Tú deja el tiempo y que ya pasará. Y otra es conjurar el maleficio que puede suponer la resistencia de la sociedad al desmantelamiento de los servicios sociales. Sí, en la primera etapa capitalista del punto de inflexión ese de los 70, atacan los bienes públicos. A mí que Telefónica me dé el teléfono, me lo dé o no, me da igual, pero ya están atacando la sanidad, ya están atacando aspectos mucho más sensibles del ciudadano y eso puede generar resistencia. ¿Qué están haciendo? Blindando el Estado para esa resistencia. Es decir, ante la piedad, lo punitivo, están creando un aparato punitivo que haga que el ciudadano no sea capaz de manifestarse porque le va a tener miedo o a la multa que le llegue del gobierno civil o a cualquier otro tipo de reacciones. Es un eufemismo porque lo que han hecho ha sido aprovechar lo positivo que tiene el término participativo. El 15M habla de democracia participativa, pues dicen ellos. Yo me invento, se lo aplico a sociedad participativa y la gente dice, esto tiene que ser bueno, ¿no? Quiere decir que es un eufemismo y es una mistificación. Es decir, es un falseamiento de los verdaderos intereses económicos que hay detrás del desmantelamiento del estado del bienestar. Y detrás de eso está Capio y están las grandes empresas de sanidad y están los grandes intereses corporativos. Y sobre todo, lo que yo destacaría es la regresión histórica que supone. Eso sí que es grave. Es decir, dentro de poco España va a ser la España de 1830, como nos descuidemos. Porque esta gente, la sorpresa que yo me he llevado con este gobierno es la rapidez en el proceso de desmantelamiento. Que lo iban a hacer, lo entendían, lo sabían. Lo he escrito en el año 96, el libro sobre las pensiones. Está escrito. Lo que no me esperaba yo es que lo hicieran con excavadoras en vez de a pico y palo. Yo creía que iban a llegar lentos con su pico y tal. No, excavadoras y martillos de estos, martillos, y están hundiendo absolutamente, desmantelando el Estado. Fijaros para mí lo que es el proceso de privatizaciones, lo que dice el rótulo, círculo de buitres sobrevolando un hospital. Creo que está bien explicado, no hace falta palabras. Y como reflexión final simplemente, el problema que tenemos delante es quién le va a dar solución al problema. Si lo da el sistema o lo da la sociedad. La sociedad forma parte del sistema, pero insisto, si lo dan los que lo han provocado, le dan la solución o lo da la sociedad. Ese sería el gran dilema que tenemos delante. ¿Quién va a solucionar el problema que tenemos enfrente? Pues bien, muchas gracias.